Buenas tardes. Tardes. La profe. Nos conectaron la otra vez. ¿Mandé? ¿Por qué no se conectaron la otra vez? No estaba en mi casa. El lunes. No, ¿qué día fue? Sí, fue el lunes. Bueno, ese día El se lunes yo fue. nomás me acuerdo que estuvo Emanuel, Laura y Itzel. Lo que pasa es que se fue la luz en donde vivo. Mm, En todo el fraccionamiento se fue la luz. Ajá. Entonces tardé en regresar y no me pude conectar por eso. Oh, ya. ¿Y tú, Isis, dices que qué? Es que ya no estaba en mi casa. Ah, ya. Pero, profe, creo que vi los mensajes que subió y es que así me lo mandó Itzel. Ajá. O no sé si yo lo copié mal, pero yo iba siguiendo las flechitas que ella me estaba mandando. Bueno, cómo indicaba los pasos. Ajá. ¿De tu Y pues, apunte ajá, que subiste? ajá. Mm, Bueno, es que aquí, o sea, por ejemplo, en tu archivo que me mandaste, yo nada más veo el, el ejemplo 2 y el ejemplo Ajá. 3. Para empezar, como que no le entiendo bien cómo va la secuencia. Pero como veo, nada más tienes el 2 y el 3. Pero ¿y el caso 1? Ah, pues es que cuando usted nos explicó ese tema, yo le pregunté si teníamos que subir o sea, que si teníamos que subir algo y usted había dicho que no, por eso no lo subí, pero si quiere se lo mando. Sí, o sea, el punto es, aquí ya ves, bueno, es que no, pero recuerden que, por ejemplo, ahí en el apunte, les dije del apunte de los 3 casos. Entonces, ahí ya estoy reconfirmando que pues, sí es de los 3, ¿no? Ah, ok. Pero nada Entonces más, ahorita se lo pongo. ajá, complementalo, ¿no? Porfa. Si quieres, Ok, ponlo ahí en sí. los comentarios de la misma publicación que hiciste, porque incluso ahí te puse, bueno, si ya viste, pero te puse que faltaban ahí ejemplos, porque solamente voy a todo. Ajá. Ah, bueno, y si no le entiende la secuencia, primero es del lado derecho y finaliza del lado izquierdo. O sea, primero es la que dice caso 3. No, o sea, ¿qué es lo que no entiende? ¿Cómo lo acomodé? Ajá, Empieza del lado, no, perdón, empieza del lado izquierdo y termina del lado derecho. ok. Pero entonces, por ejemplo, escribes por columna, o sea, primero agarraste toda esa columna, Ajá, la llenaste y luego la otra columna. exactamente. Ok, vale, yo lo checo entonces. Y ya nomás te encargo eso. Sí, Bueno, pues no olvidemos que estábamos en pues, sustitución trigonométrica, como les dije la clase pasada. Bueno, pues les di ahí tres, para los que no tuvieron, tres ejercicios que tienen que hacer, todavía tienen de aquí hasta antes del domingo, de este próximo domingo, para poderlo hacer. Entonces, ahí esos ejercicios, bueno, nada más vi que alguien me lo envió, pero la verdad no lo he revisado. Bueno, a ver. Pues mira, me lo envió Gaby, pero la verdad no he revisado si están bien o no. Pero bueno, hay que hacer esos tres. Ahí ya te sugiere el cambio de variable. Y pues, nada más, ¿sí? A ver, rápidamente le doy una checada. A ver, no de una vez te digo, Gaby, si hay algo que corregir. Aprovechando que estás aquí. A ver. Nada más me enviaste un archivo, Gaby. Sí, nada más le mandé una. O sea, en esa hoja están los tres. Ajá. A ver, checar rápidamente. Mm,
por ejemplo, en el primero, ¿cuál es tu resultado ya al final? Porque ahí yo nomás veo que me pones integral, 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 pero ¿No no lo veo, puse? creo que no. Eh, Déjame checarlo entonces y se lo Por favor. reenvío. Sí, de hecho creo que hasta los pueden eliminar y luego lo pueden volver a enviar o algo así. Bueno, entonces, vamos a ver. Este es mi pizarrón. Supongo que igual Excel ahorita de tener problemas de conexión porque no la veo con intenciones de conectarse. Pero vamos a ver. Entonces, déjenme cerrar esto. Mm, mm, ¿Se ve el pizarrón? Nada más se ve el inicio. A ver si... ¿no? ¿Y ya se ve? ¿Se ve o no se ve? Bueno. Entonces, el ejercicio que nos toca el día de hoy es el siguiente. Dice que es la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre x al cubo diferencial. Repito, la integral de x al cubo entre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado diferencial. Entonces, aquí la primera pregunta es verificar, analizar, checar a qué caso corresponde, es decir, visualizar si corresponde al primer caso, si corresponde al segundo caso o al tercer caso. ¿Es el tercer caso? Al tercer caso. Recordemos que en el caso 3 es cuando yo tengo la x menos una cantidad al cuadrado. O sea, aquí fíjate que si bien es cierto que es una resta, pero está al revés, o sea, es la cantidad y luego el x al cuadrado. Entonces, ¿qué caso es? Entonces sería el 2. No, porque en el caso 2, fíjate que tú tienes una suma. El caso 2 es el a al cuadrado más el x cuadrado. Entonces es el 1. Entonces es el caso 1. Pues primeramente recuerden que es muy importante identificar el caso de cuál estamos hablando. Por eso es la importancia del apunte primero. El caso 1 recordemos que es cuando yo tengo algo al cuadrado menos la x al cuadrado. El caso 2 recordemos que es cuando yo tengo el a cuadrado más x cuadrada. Y el caso 3 es cuando yo tengo x cuadrada menos a cuadrado. O sea, en resumen, esos son los tres casos. Entonces, aquí pues obviamente yo visualizo que primero tengo la cantidad, luego la x, entonces estoy hablando de este caso. ¿Vale? Pues ese es el que vamos a checar. Entonces, vemos que en este ejercicio, en esta integral, pues corresponde al caso 1, entonces tenemos que resolverlo conforme al caso 1. Entonces, no olvidemos que el a cuadrada vendría a ser el 16. Eso significa entonces que a tendría a ser la raíz cuadrada de ese 16, que en este caso pues es. Ajá.
Después, como es el caso 1, recordemos que en el caso 1 el cambio de variable es x igual a seno de t. Entonces aquí sustituimos la a, que es 4, entonces el cambio de variable va a ser 4 seno. Y por último, pues no olvidemos que esa parte yo la tengo que derivar. Pero la derivada del seno es coseno. Recordemos que dentro de las tablas de derivadas yo tengo que checar cuál es la derivada del ¿Cómo? del seno, y la derivada del seno es coseno. ¿Ah? Después, entonces esta parte yo la voy a sustituir, todo esto lo voy a sustituir dentro de mi integral para simplificar. Bueno, más bien para empezar a simplificar. Entonces yo tengo la raíz de 16 menos x al cuadrado. Pero x al cuadrado es, perdón, x es esto. Entonces eso lo voy a sustituir en mi integral. 4 menos. Y arriba observen que yo tengo x al cubo. Entonces aquí me va a quedar 4 seno de teta. Todo esto por la diferencial de x. Pero la diferencial de x es 4 cos de teta. Entonces lo que sigue, bueno, pues es que yo tengo que simplificar. Recordemos que en este caso a este le podemos poner un 1 aquí abajo y pues este multiplicaría con esto y esto acá sí. Entonces yo voy a tener aquí la raíz. Todo esto por 1, pues no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo, 16. Aquí yo tengo que elevar al cuadrado. 4 al cuadrado, es decir, este al cuadrado es 4. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y seno al cuadrado, seno cuadrado. Después, arriba sería 4 al cubo, pero 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que son 64. Eso no parece 4. Y seno cúbico. Por el 4 coseno de teta. Ajá. Aquí vamos bien. O sea, lo único que estoy haciendo es simplificar, en este caso, esta expresión. Por eso es que me queda aquí 64, porque es 4 al cubo. Y aquí abajo este 4 al cuadrado, por eso me queda ahí en 16. Y este amiguito pues pasa aquí arriba junto con él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Después, entonces acá yo tengo que ahora fijarme en que este lo puedo multiplicar con este. Y aquí yo puedo factorizar el 16. ¿Ah? Entonces, al hacer eso, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo la integral, la raíz de 16, 1 menos seno al cuadrado. Y arriba yo tengo 64 por 4. 64 por 4, 256. Y bueno, tengo seno cúbico, coseno. ¿Ah? Entonces, ya multipliqué en este caso este 64 por este 4 y aquí factoricé este 16. Bien. Después, entonces, yo me doy cuenta que debo de usar una identidad trigonométrica para esta parte. Es decir, ahí el 1 menos seno al cuadrado, yo lo puedo simplificar usando una identidad trigonométrica. En este Profe, ¿de caso, dónde sí. sacó el 256? Es que recordemos que aquí
yo multipliqué este 64 por este 4, que es menos. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí. Luego, entonces, como les iba diciendo, aquí me va a quedar la raíz de 16 y usando una identidad para el 1 menos seno al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado es coseno cuadrado. 16 coseno cuadrado. Y arriba, pues no tengo mucho que simplificar, lo dejo igual, 256, seno al cubo, coseno de t. Aquí, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es que pues, lo de arriba, como no tengo mucho que hacerle, lo paso igual, pero a lo de abajo yo le puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces yo le sacaría la raíz cuadrada al 16 y la raíz cuadrada del 16 es 4. Y la raíz con el cuadrado del coseno se cancelan y nada más me queda coseno. ¿Están de acuerdo? Después yo tengo que visualizar aquí que este coseno con este otro coseno pues mutuamente se cancelan. Es decir, aquí lo único que me va a sobrevivir va a ser el seno al cubo. Bueno, no olviden potencia 3. Ajá. Y yo tengo que dividir, en este caso, el 256 entre 4. Ajá. Entonces, si dividimos 256 entre 4, eso da 64. Vean cómo he reducido mucho. O sea, de aquí pasé de tener toda esta expresión y ya nada más me quedé con 64. Y como el coseno de abajo se canceló con el coseno de arriba, pues nada más me queda el seno al cubo. ¿Vale? ¿El 64 de dónde, profe? De estas dos cantidades, 256 entre 4. Ah, ok, ya. Gracias. Oiga, ¿y si sale en decimal en alguna ocasión? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ahí mi sugerencia es que si le sale decimales, lo dejen así como les queda como fracción. Es decir, si por ejemplo, no sé, te queda 1 entre 3 y 1 entre 3, pues sabemos que es 0.333, entonces te sugiero que mejor como fracción. Pero no hay impedimento en que puedas usar decimales. Ok. Después, entonces, acá, pues de mi integral ya nada más tendría yo que sacar el 64, ¿verdad? Porque en este caso el 64 es constante, pues yo lo puedo sacar. Entonces voy a tener 64 de la integral del seno al cubo de θ. Y ahí está. Entonces vean que ya al sacar el 64, ya lo único que me queda dentro del símbolo de integral, pues es perdón, la integral del seno al cubo. Luego, de aquí, observen que yo lo que tengo que integrar es el seno al cubo. Entonces, para poder integrar seno al cubo, no tengo una fórmula directa para hacerlo. O sea, ¿están de acuerdo que en este caso el seno al cubo yo no lo puedo integrar mediante una fórmula porque no lo tenemos, ¿no? O sea, no existe una fórmula para el seno al cubo. Entonces yo tendría que ingeniármelas para poder integrar ese resultado y la mejor forma de hacerlo, pues como yo tengo una razón trigonométrica, una potencia, pues es usando el método anterior, que fue integrales trigonométricas. Entonces, este ejercicio, como se pueden ustedes dar cuenta, empezamos resolviéndolo por función trigonométrica, pero no solamente necesité de eso, necesité de aplicar otra técnica para poder resolver en este caso esto acá, que es el seno al cubo. Entonces, para hacerlo, pues otra vez tendríamos que visualizar, recordando la técnica anterior, que esto yo lo puedo ver como el seno al cuadrado por el seno.
Es decir, yo estoy viendo aquí mi expresión como una separación del seno al cubo, como seno cuadrado por seno. Después voy a usar una identidad trigonométrica para el seno al cuadrado. Es decir, en este caso, una identidad para este de acá. Que la identidad que me va a funcionar es 1 menos el coseno al cuadrado. Seno de teta de teta. ¿Vale? 1 menos, bueno, aquí puse X, pero pues obviamente es teta. 1 menos coseno de teta, esa sería la identidad para el seno al cuadrado, y todo lo demás pasa igual. Seno de teta de teta. Si yo hago este nuevo cambio, yo puedo proponer un, en este caso, un nuevo cambio de variable que me pueda servir para resolver el problema, más sencillamente. Primeramente, yo lo que debo de hacer antes de eso es multiplicar. Es decir, multiplicar el 1 por lo que está aquí y multiplicar este por lo que está aquí. Entonces, 1 por el seno me va a quedar, pues, 0. Y del otro lado, coseno cuadrado por seno, pues como no lo puedo multiplicar, pues nada más lo dejo reposo. Aquí lo que a mí me conviene hacer con estos dos resultados es reducir mi expresión de tal forma que lo que yo voy a tener es dos integrales. Es decir, voy a tener la integral del seno y por otro lado la integral del coseno cuadrado. O sea, aquí observen que lo que yo estoy haciendo es separar en dos términos este y luego el otro término que es este. Estoy separando en dos integrales. Pero para la primera, la que está en verde, es decir, para esta, yo sí puedo integrarlo ya directamente, porque existe una fórmula de la integral del seno, que la integral del seno es menos coseno. Entonces esto sería menos coseno. Y luego para integrar el otro, observen que si aplicamos un pequeño cambio de variable donde u fuera el coseno cuadrado, entonces su derivada del coseno, perdón, fuera el cos, la derivada del coseno derivada del coseno es menos seno, que es lo que yo tengo aquí. Entonces tengo el seno, tengo el de teta, lo único que no tengo es el signo menos. Entonces el signo menos lo paso del otro lado y me quedaría aquí afuera. De una vez yo me doy cuenta que el menos con el otro menos, entonces al final va a resultar a ser más. Y aquí me va a quedar más la integral de u cuadrada de u. Observen que esta integral que me queda ya nada más es de potencias. Es decir, yo lo puedo ver simplemente como algo que está a una potencia y entonces para integrar eso, pues nada más me tengo que preocupar por la potencia. Es decir, me va a quedar como u a la 3 sobre 3. Pero como u se llamaba coseno, por la parte de aquí arriba, entonces aquí en lugar de que sea u, pues va a ser coseno cúbico. Esto que me queda hasta abajo ya es el resultado de toda la integral. Ajá. Recordemos que en este caso la integral está resuelta en términos del coseno, bueno, en este caso del puro coseno, pero yo no la necesito en términos del coseno, yo la necesito en términos de x, porque después de todo el problema original pues está en términos de x. Entonces, recuerden que de aquí lo último que nos falta es recordar el triángulo trigonométrico. El triángulo, recordemos que del caso 1 es de tal forma que aquí va A, en este caso es 4,
aquí va X, que aquí iría la raíz, que es raíz de 16 menos X. Entonces, como yo lo que necesito para este ejercicio es el cos, voy a calcular el coseno. El coseno, pues es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para este ejercicio, el coseno sería el cateto adyacente, que es lo que está aquí abajo, entre la hipotenusa, que es el... Entonces, esto es lo que equivale el coseno. Eso es lo que yo voy a sustituir tanto aquí como aquí. ¿Sí? Entonces, en lugar de que me quede 64 por menos coseno, este coseno lo voy a sustituir por lo que yo encerré. 16 menos x al cuadrado. Y aquí en lugar de ser coseno al cubo, pues va a ser otra vez lo mismo, pero a la potencia cubo. Y así, luego al cubo, más la famosa constante de integración, y ya. Entonces vean que este es un ejercicio complicado, y en realidad, por ejemplo, este ejercicio, de hecho, es el ejercicio 4 de la lista de ejercicios que les puse ahí. Ajá. De la lista que les dejé de tarea, recuerden que ustedes nada más tienen que hacer del 1 al 3. Y el ejercicio que resolvimos hoy es el 4. Entonces vean cómo terminó siendo un problema pues bastante extenso y bastante complejo, a pesar de que, digámoslo así, es el número 4, ¿no? O sea, siempre pensamos que los primeros son los más fáciles. Imagínense entonces cómo ha de poderse resolver, por ejemplo, O sea que así termina el problema, profe, ese es el resultado. así es. Porque ahí ya, al usar el triángulo, ya estás representando el resultado de la integral que te quedó aquí hasta abajo, ya en términos de la C. Y ya ese sería el resultado. Ajá. Bueno, pues con este ejercicio prácticamente finalizo. Si ustedes más bien recuerdan, prácticamente ya nada más la otra semana es de exámenes. En este caso, pues el lunes, que es 29, a lo mejor me gustaría para tomarlo para alguna circunstancia de alguna duda, de algún ejercicio, de algo que crean que va a venir en el examen, o de algún problema que retomar, no sé. El chiste es el lunes retomar ese. En el examen solo vendrían estos temas que estamos viendo. Bueno, Claro. o Sí, porque recuerden que el de por parte ya fue del parcial anterior, y ya nada más sería este de las integrales trigonométricas que estamos viendo ahorita. ok. Entonces sí, sería sobre esto. Sinceramente, yo pienso en su examen a lo mejor nada más poner 2 ejercicios, y eso a lo mejor lo estoy pensando todavía. Porque en primera no puedo dejar muchos porque no tenemos de tanto tiempo. Y para ser honestos, yo sé que también todavía tienen muchas lagunas. Sería pasarme mucho de lanza. Dejarles un único ejercicio en el examen no está muy bien balanceado, porque imagínense que lo hacen completamente mal, tendrían 0. Y si está, o sea, es un volado entre el 0 y el 10. Digo, a menos que ustedes me digan que nada más quieren un ejercicio, pero pues, sería un volado entre el 0 y el 10. Por eso prefiero que sean 2, pues considerando que si uno lo tienen bien, ya si los dos lo tienen bien, bueno, pues es mejor. Pero serían, por ejemplo, profe, del tema que vimos antes, de las integrales trigonométricas, Sí, o por ejemplo, de este. yo estaba uno de cada uno, por eso les digo que yo pensaba 2. Uno de integrales trigonométricas y uno de estos de sustitución trigonométrica. Y nada más. O sea, es lo único que pensaba ponerles en el examen.
porque dejarles 1 es un volado entre el 0 y el 10. 3 ya es mucho, o sea, siento que 3 no les va a dar tiempo en hacerlos en 2 horas. Yo siento que ¿En si les cuánto tiempo nos va a dar? ¿2 horas o una? digo, a lo mejor a ti sí te da tiempo, ¿no? Pero No, sí, pero aún así, pues no. Gracias, profe. este, Qué mal de entonces ustedes. por eso lo estoy analizando. No sé ustedes qué prefieran, por ejemplo, que sean 2, que sea 1. Pues yo digo que 2. También digo que, 2. pero bueno, no sé, por ejemplo, Vanessa no se conectó, pero supongo que también va a decir que 2. Pero Sí, bueno, ella entonces, dice que 2. en, Vanessa no cuenta. en grandes rasgos, o sea, digo, el lunes quiero atacar dudas, cualquier cosa, lo que sea, y ya el miércoles, pues, como siempre, hacer el examen. Ya se acabó. Porque recuerden que pues, técnicamente nada más oficiales es hasta la otra semana y ya la otra de la otra, o sea, del 6 al 9, pues son extraordinarios. Pero de eso pues ya dependerá de cómo les va. A ustedes ya saben quién, si si les tengo que aplicar extraordinario o qué se va a hacer. ¿Alguna duda? Tenía una en la tarea, profe. Sí, dime. En el primer ejercicio, Ajá, el de x cuadrada por la raíz de x cuadrada ajá, menos 9 sobre sí. 1. Es que, bueno, a ver, mejor se lo enseño, si no. Porque, a ver, ahí sí lo ve. Ajá, Ya después de que, o sea, sí se cancelan el sec porque le saqué la raíz ajá. Entonces ya y nomás cancelé el 3 de secante con el 3 de secante de abajo. ajá, Y ya nada más me queda tangente ajá, y abajo me queda 9 secante al cuadrado menos 3. ajá. Pero de ahí que ocupo un cambio de variable o qué procede. Yo creo que pudiese ser porque ahí tú tienes tangente y secante y recuerda que la derivada de la tangente es secante. Entonces pudiese ayudar Ujú. un cambio de variable. Ajá, porque iba a poner que u fuera secante al cuadrado y tangente fuera de u. Ujú. Sí, Pero, eso te facilitaría un ajá, poco los cálculos. pero La el O, menos 3, entonces, que te queda como potencia. ajá, no, el menos 3 me queda ahí porque no tiene. Ah, pues es que eso es constante, simplemente lo sacas de integral. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ujú. Entonces quedaría como un tercio del integral de u al cuadrado por du. EU, pero ¿qué pasa con Ah, el pues ya, entonces era todo, profe. Sí, es eso. Si no te llegara a funcionar el cambio, que te genera una Ajá, integral muy problemática, pues a lo mejor usar otra identidad trigonométrica. Recuerda que, por ejemplo, la tangente, digo porque ya desconecté mi pizarrón, ajá. pero la tangente es 1, perdón, la tangente es seno sobre coseno. Ajá. Ujú. Y por otro lado, la secante es 1 entre coseno. Entonces, pudieses usar a lo mejor esas dos identidades, tanto para la secante como para la tangente, y de ahí reducir. Acá está, ¿no? Tangente es igual a seno sobre coseno y la secante 1 entre cos. Entonces, pudiese sustituir la tangente por seno entre cos y la secante por 1 entre cos. Seguramente ahí el cos con el cos se va a cancelar y nada más te va a quedar el puro seno. Y ya más, también más fácil. Digo, cualquiera de los dos pudiese funcionar. Pero
ahí tú checa qué te conviene. ¿Alguna otra cuestión? No, creo que no, profe. Entonces hay que hacer esos 3 ejercicios. Recuerden que todavía pues, prácticamente tienen aquí hasta el lunes para que se lo hasta el domingo. Y bueno, pues también, obviamente, bueno, vayan pensando en los ejercicios que a lo mejor tengan dudas y así para que el lunes los ataquemos. O sea, en el tiempo y ya. Pues ahí estamos. Cuídense. No nos agarren los temblores. Sí, Ya nos vemos. sí, profe, nos vemos. Adiós, profe. Bye. Adiós. Te encargo eso ahí, sí, no te voy a olvidar. Sí, ahorita se lo envío. Porfa.